Señor y Padre Celestial, amado Dios, te agradezco, Padre, por el inmenso privilegio, Señor, que tú me regalas a mí y a mi esposo, Señor, para poder compartir tu palabra, Señor. Amado Señor, úsanos, Padre, como esos instrumentos, Señor, para que podamos ser esos ejemplos, Señor, a esas parejas, Señor, que necesitan de ti, Papito Dios. Así como tú un día, Señor, hablaste a nuestra vida y obraste, Señor, de manera especial, Señor. Hoy esperamos ser de bendición, Señor, para aquellas parejas que hoy nos acompañan. En el nombre de Jesús, Señor, continúa con nosotros. Amén. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces, como les estaba indicando, nuestra cápsula de parejas, según el estudio que seguían nuestros pastores acerca de los reyes o de las actitudes de los reyes, es importante seguir esa parte, seguir esta secuencia, y Dios nos permitió, muy importante, tocó el corazón de mi esposa y también el mío, para conocerles cuál es la paciencia de los reyes. Nuestro versículo inicial lo encontramos en la Reina Valera, en la Nueva Versión Internacional. Me parece apropiado para este tema, y lo tenemos en 1 Corintios 13:4, para que vayamos buscando en nuestras Biblias que tenemos a nuestro lado. Como les indicaba, es importante que los reyes tengan a bien todas estas virtudes, todas estas herramientas que nos dan, porque dice su palabra que una mosca en el perfume del perfumista daña ese aroma, daña ese perfume. Y Dios quiere que así como sus hijos, esos reyes que están aquí en la tierra, esas parejas, ese hermoso hogar que usted tiene allí, sea un lugar de gozo, sea un lugar que Dios quiere habitar allí. Es un lugar que Dios nos permite dar hoy a conocer. Vamos a leer este pasaje para iniciar nuestra cápsula. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Importante frase que nos dice la paciencia de los reyes. Es algo muy importante. Con mi esposa hablábamos acerca de cuán necesario es la paciencia en los hogares de los reyes y de las reinas, ¿no? De las princesas que se están preparando también, y aquellos príncipes que se están preparando para esa parte muy importante que es la segunda parte más importante de todo ser humano, ¿no? El hogar, el matrimonio. Entonces estuve mirando en nuestra definición de qué es la paciencia, y la paciencia es que no hay un espíritu de rencor. Ese espíritu tiene que ser el Espíritu Santo. Ese tallo que da es el fruto, uno de esos es el fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. Entonces en la paciencia no puede haber rencor. Otra parte muy importante es que hay equilibrio de todos los temperamentos. Entonces vemos que tenemos que ni muy abajo ni muy arriba, ¿sí? Siempre estar bien equilibrado la parte de la paciencia, porque si hay paciencia, ¿sí?, hay alegría, ¿sí? Si no hay paciencia, hay enojo. Y otra parte muy importante es esa, que la paciencia es opuestamente al enojo, ¿sí? Es saber soportar también las debilidades y resistir con paciencia. Resistir es paciencia. Algo muy importante que me permite ver es allí en Efesios 4:2, ¿sí? Tenemos que, dice, con toda humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Definitivamente tenemos que ver que nosotros tenemos que soportar. Y soportar no es aguantarnos al otro, sino es resistir el tiempo malo, el tiempo de crisis, el tiempo difícil. Y es allí donde yo les invito a cada uno que me está escuchando y que evalúe cómo está ese hogar con esa paciencia. ¿Cómo está usted, mi hermano? ¿Cómo está usted, reina, allí que me está escuchando? Y vemos que tenemos unos modelos muy importantes que nos permite ver. Yo en mi caso les voy a comentar 3 hombres que me permiten como modelo de paciencia, ¿sí? Pero antes que todo quisiera darle la palabra a mi esposa, primero las damas, entonces vamos que ella me siga con el tema. Bueno, mis hermanos, ya como mi esposo lo ha dicho, el tema importante de la paciencia, tan fundamental en la vida, cuanto más en un matrimonio. Cuando nosotros, el Señor nos regalaba el tema y leíamos el pasaje lema en Corintios, el que el amor es paciente, el amor es bondadoso, que el amor no es envidioso, no es jactancioso, ni es orgulloso. Estas características denotan todo esto encierra la paciencia. Son estas cualidades que debemos llevar para mostrar que somos una persona paciente, que usted es paciente con su pareja y es tan difícil realmente porque cuando hablamos de la paciencia, a la luz de la palabra, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Cuando nosotros al ver esto, es una cualidad tan importante que abarca tantas cosas, uno dice, bueno, Dios, o en mi caso, uno dice, yo le decía al Señor, bueno, yo quiero de eso, yo quiero poder ser así, tener ese fruto tuyo, esa característica, ese don, ¿no? Y yo decía, bueno, Señor, ¿qué es la paciencia? Entonces, cuando ya me dirigí a estudiarla, cultivarla es algo importante. Entonces, el Señor me mostraba que cultivar la palabra es demasiado importante. Es como el agricultor cuando cultiva y tiene todo el proceso, ¿no? Así somos nosotros los seres humanos. Igual somos seres tan imperfectos que fallamos todo el tiempo y a veces no nos damos cuenta, no lo notamos. La paciencia, ¿qué significa? ¿Cómo hacemos para cultivar la paciencia? La paciencia la cultivamos respetando, aceptando tanto al uno como al otro. Acepto a mi pareja, acepto sus defectos, así como aceptado también sus cualidades, ¿no? Pero tenemos que entender que todo va a un ritmo diferente. Cuando me dirigía, el Señor me regaló varias mujeres que las tomé como ejemplo en cuanto a la paciencia, ¿no? En cuanto a este don. Y de ellas quiero enseñarles a cómo aprender a ser pacientes. El Señor me regalaba unos pasos, son 6 pautas, donde la primera, si me regalas primera de Samuel 1:11, es donde hablamos de Ana. Cuando hablo de la primera característica que nos enseña a ser pacientes, nos referimos a qué nos hace perder el control. Eso es algo importante. ¿Qué nos hace perder el control? Cuando vamos a leer, y yo encontraba a esta mujer de Ana, era una mujer atribulada, era una mujer que tenía dolor en su corazón porque pues ya no podía tener hijos, dice la palabra, pero era tal el dolor de ella, y los invito a leer, e hizo voto diciendo
Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidarás de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Cuando ella entendía que esa palabra de qué nos hace perder el control, ella ahí mostraba, y es un gran ejemplo para mí, espero lo sea para usted, que ella sabía que ese dolor que le causaba el no tener su hijo era tan intenso, pero ella sabía y reconocía que sin el Señor definitivamente no podía hacer nada. Ella ahí decidió hacer este voto, y ella le dijo: no, Señor, o sea, te entrego mi aflicción, te entrego mi carga, y por eso hace este voto con el Señor, ¿no? Donde que si le concebía, le daba esa gran bendición de tener un hijo, él se lo dedicaría para él, ¿cierto? Entonces ahí vemos una parte importante de que la base de no perder el control. Nosotros tenemos que ser pacientes, esa es una característica. Pacientes, hay que conseguirlo, lo que logramos es conseguir esa paciencia, la paciencia que solamente nos la regala el Señor, amén. Una segunda característica es reconocer que no tenemos el control de todas las cosas. A veces nosotros en pareja, uno cree tener el control de todo, ¿no? Uno cree que lo que yo digo está bien, que como yo lo digo es así, punto, pero realmente las cosas no son así. Por eso es en pareja, las cosas hay que discutirlas, hay que hablarlas, y reconocer que sin Dios definitivamente no podemos hacer nada. En Génesis 21 está Sara, tenemos 21:6, tenemos a Sara, donde una mujer ya de entrada en años, yo me imagino ella, o sea, de verdad tener una verdadera paciencia, ya cuando uno llega a una edad que, o sea, ya llegamos a los 40 y ya nada que hacer, entonces donde ya de 90 años, dice la palabra, que dio a luz, o sea, es algo muy importante, dice la palabra: esto dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Ella fue tan paciente que tuvo esa bendición de poderle decir eso, Dios me ha hecho reír. O sea, Dios le dio esa bendición de poder, de esa alegría, de poder disfrutarlo, a disfrutar ese hijo. ¿Pero por qué? Porque fue paciente, ¿no? Porque ella supo reconocer que no tenemos el control de todas las cosas, y definitivamente entre las características de Sara era una mujer que siempre le creyó a Dios definitivamente. Entonces, cuando nosotros queremos en nuestros hogares que nuestro rey y nosotros como reinas obtener esa bendición, creámosle al Señor que cuando el Señor nos tiene una promesa nosotros apropiémonos de ella, que Dios, así como a Sara, va a fructificar. Amén. El tercero dice disfrutar el momento. Nosotros debemos siempre aprender a disfrutar el momento. En 1 Samuel 2:11, las dificultades, la carga emocional a veces que tenemos en pareja, si de pronto hace algo o dice algo que no me agrada, tengo que aprender a aceptarlo, tengo que aprender a gozarme los más mínimos momentos. Como me regalas el pasaje en 1 Samuel 2:1. Ahí dice la palabra que el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. El Cana, el esposo de Ana, ellos, yo me imagino que él fue de todas maneras, uno leyendo el pasaje, leyendo la escritura, fue un hombre paciente, no, pues el tiempo no apremia, y él fue un hombre tan paciente, y junto con Ana, que verdaderos reyes de
de su casa. Ellos aprendían a disfrutar el momento y Ana en su dolor, porque Ana tenía una aflicción tremenda, pero ella sabía soportar. Amén. Dice la palabra que ella oró, ella solamente oraba al Señor y clamaba por ese hijo y así fue como el Señor siempre, con paciencia, con esa paciencia que Él nos requiere y que como estas mujeres en la palabra, ejemplo importante para nosotros, amén. Un cuarto dice que ve el lado bueno de la impaciencia. Nosotros debemos de aprender a ver cuando estamos en una dificultad, debemos de aprender a ver el lado bueno de las cosas. Esther, otra mujer muy importante, una mujer muy parecida a mí, bella, dice la palabra. Ella inteligente, muy sabia, y ella sabía tomar el lado bueno de la dificultad. ¿Sí? Ella dice la palabra, si me regalas, Esther 5:1. Dice la palabra que ella se vistió hermosa, como usualmente cuando nosotras las mujeres queremos agradar a nuestro esposo, nos ponemos hermosas, así como yo siempre, hermosa para mi esposo. Entonces queremos lucirnos bien, pero a veces cuando queremos obtener algún beneficio, hacemos cosas más lindas, nos ponemos, no, a él le gusta este vestido, esta chaqueta, esta falda, entonces trato de agradarle, y esto fue lo que hizo Esther. Dice que aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró al patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Esther, y acá Esther fue escogida por el rey, y él era un edicto que no podían acercarse a la presencia del rey sin antes adquirir una cita, ¿sí? Ni siquiera ella, porque corría el riesgo de muerte. O sea, si él no levantaba su voz para decir, bueno, puede pasar, ella moría, o sea, sencillo, ella moría, pero ella se arriesgó, y cuando yo veo, ella ve el lado bueno de la impaciencia. Ella entre el afán, porque había un edicto donde todos los judíos iban a morir, pero ella en su preocupación, y estaba su primo, estaba su gente, y ella era judía, su esposo no, entonces ella no, acá hay que hacer algo, y ella quería obtener un beneficio. Entonces pienso yo que ella se arriesgó, se atavió de sus mejores vestidos, como lo dice la palabra, y se dirigió hacia el rey, aún arriesgando su propia vida. Hay que ver el lado bueno de la impaciencia, y asimismo nosotros obtenemos un beneficio. Dice la palabra que, gloria al Señor, su rey, su esposo, la aceptó, y ella fue escuchada, y de esa manera ella obtuvo la bendición tanto para ella como para su pueblo. Amén. Buscar formas de descargar nuestra ansiedad. Nosotros tenemos por costumbre, los seres humanos, y más nosotros como parejas, cargarnos de cosas. A veces no las hablamos, no decimos, o de pronto no tenemos esa manera de ir, y de pronto la persona que, nosotros espirituales, el pueblo de Dios, vamos a la presencia del Señor, pero a veces cuando estamos airados, hasta eso lo omitimos. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra ansiedad y salimos. Cuando nosotros en pareja tenemos alguna dificultad, o usted tiene una dificultad con su rey, con su reina en su casa, mi esposo, ¿qué hace? Usualmente nosotros, si hay algo que entre nosotros, una dificultad, yo soy de las que hablo, no se nota, ¿no? Yo soy de las que hablo.
Entonces a él no le gusta, y él, si le da mal genio, ¿el qué hace? Para no aumentar la situación, ¿el qué hace? Sale y se va. Entonces me parece que es un tiempo importante. Yo veía en Miriam como ejemplo la hermana de Moisés, que ella era una adoradora del Señor, ¿sí? Entonces en este tiempo, en Éxodo 15:21, donde el pueblo de Israel estaba en su liberación, ella pienso yo leía y yo siento que ella, en su rabia, en su dolor, ella cantaba. Ella hacía sus alabanzas y sus cánticos al Señor. Y en la palabra dice, y María, acá la versión dice María, otras versiones ya nos habla de Miriam, que es la hermana de Moisés. Dice, y María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Yo creo que ella su rabia, yo siento que ella, todo el dolor y toda la carga que tenía, ella solamente la descargaba cantando. Entonces, no sé de qué manera usted puede descargar esa ira. No necesariamente tenemos que entrar en una contienda, no. Usted busque, si se tiene lo que hace Nelson, si se tiene que retirar, se va. Yo tengo que ponerme a cantar, o sencillamente dígale, te amo. A mí me ha tocado con él decirle solamente, te amo, porque la carga es tan fuerte que no hay otra manera para apaciguar la situación. El sexto, y para terminar, dice, evadir la lógica de la inmediatez. Nosotros queremos todo ya, o sea, nosotros somos tan impacientes que queremos todo ya, inmediatamente. Como ejemplo, el Señor me regalaba a María, la Madre de Jesús, en el libro de Lucas, en el capítulo 1:38. Yo admiro a esta mujer cuando leía la palabra, porque de verdad me hacía pensar, cuando decía evadir la lógica de su insensatez. Ella, cuando viene el ángel y le dice que ella concebirá un hijo, que es fruto del Espíritu Santo, Dios mío, en esta época nosotros, Dios mío, en nuestra inmediatez, yo creo que nos volveríamos locas, yo no sé qué pasaría, ¿no? Pero ella, una mujer escogida, una mujer con principios, dice la palabra, una mujer humilde y muy valiente, dice que ella... Yo al leer el pasaje y al leer la vida, lo de la vida de María, cuando obtiene esta noticia, ¿yo qué voy a hacer sin un hijo? No, ella fue paciente y mire lo que ella le ha respondido al ángel. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Ahí es donde yo digo, si viene nuestro esposo y nos pelea por X y situación, usted sería capaz de decirle, está bien, mi amor, eso cuesta, hay cosas que a nosotras como mujeres o a ellos como esposos cuestan decirles un sí a todo. Nosotras nos caracterizamos por ser tercas, ¿no? Entonces, mi esposo, él dice sí. Nosotros nos caracterizamos por ser tan tercas, y yo veía a María, yo decía, no, una mujer tan sensata. Acá dice que en la inmediatez, evadir, ella en su lógica, ella sabía que el Señor tenía razón, ella sabía que el ángel de Dios lo que le decía era obra del Señor, era obra del Padre Celestial. Ella supo aceptarlo, y ahí María, me hacía la invitación de que realmente tengo que tener un corazón dispuesto para aceptar cuando mi esposo me da una idea, me está demandando de mí algo, y son situaciones que a veces nos cuestan, pero nosotros como reyes y reinas de nuestro hogar tenemos que aprender a eso, a adquirir este fruto y estos dones del Espíritu Santo para poder adquirir la paciencia. Amén. Amén, gracias mi querida esposa. Entonces
Bien, nos vamos con los modelos que tengo como reyes. Nos tocó la hora de los reyes. Entonces, José me enseña muy importante cómo es tener la paciencia, y la paciencia se adquiere mucho más en medio de las dificultades. José me enseñó muchísimo allí en la tierra de Canaán, en la tierra cuando iba a Egipto y cuando estaba de Egipto allí en Potifar y luego con Faraón. Finalmente José me enseña que la paciencia que él tuvo un gran valor en él. Terminó en una gran bendición, que es tener un hogar tanto bendecido económicamente, tanto bendecido espiritualmente, y es allí donde me permite enseñarme José que allí tenemos importante que tener bastante fuerza, bastante valor para llegar a esa paciencia que él nos permite invitar. Algo que a mí me decía era, oye, ¿qué pasaría? Las cosas a veces no se consiguen, o la impaciencia, los problemas no se consiguen solo en el hogar, incluso se consiguen en el trabajo, se consiguen en los negocios, se consiguen en muchas cosas que uno se hace. Y es allí donde el Espíritu Santo me toca y me dice: Nelson, cálmate, tienes que pensar mucho mejor las cosas, no colocarle atención a eso que le está quitando y le está robando la paciencia. Y es algo muy importante cómo llegas a tu casa, con qué actitud llegas a tu casa. Y es importante para aquellos reyes y también para aquellas mujeres que trabajan, ¿no? Para aquellas reinas que también se esfuerzan y llegan a su casa, cómo llegas a su trabajo después de un día arduo con problemas, dificultades y cosas que no les salieron muy bien. Otro personaje muy importante que me permite conocer es Job. Job es una persona que definitivamente con su buena conducta, con todo lo que implica él, definitivamente se robó la atención del enemigo. El enemigo te está echando ojo, así como le echó ojo a Satanás, ¿sí? Le está mirando la actitud de él, pues porque él tenía mucha paciencia, él era un hombre recto ante los ojos de Dios. Y es allí donde muchas de las cosas que de pronto nos pasan, una de las cosas que de pronto muchas de las cosas que le pasó a Job fueron que el enemigo, el diablo, mató a los hijos, mató a los animales, a los seres queridos de Job, tuvo incidencia en su casa, destruyó su riqueza y finalmente lo cubre con enfermedades, ¿no? Calamidades climatológicas, también robos, enfermedades, muchas de las cosas que de pronto a usted y a mí me pasaron, ¿sí? Yo quisiera contarles mucho más, ya que el tiempo no me apremia, pero quisiera decirle que definitivamente Job, con esa gran actitud de humildad, de paciencia ilimitada, estuvo triunfando, estuvo pendiente. Y terminando con el último modelo que tengo, para mí es Jesús. Jesús para mí es un gran modelo como humano, que fue el Hijo de Dios, pero se vino aquí a enseñarme en la tierra. Y él definitivamente me enseñó que muchas de las cosas y dificultades tengo que entregárselas a Dios. Todo lo que sea en mis mañanas, en mis anocheceres y en el tiempo que yo pueda, se las entrego a Dios, y es allí donde Él me da una respuesta. Querido rey, querida reina, si tienes algo que necesita de paciencia, encomiéndeselo a Él, para que Él te dé las fuerzas, te dé la inteligencia, la sabiduría para poder seguir ese camino. Y es allí donde con mi esposa y yo queríamos compartir esta palabra con cada uno de ustedes. Jesús es alguien que me permitió ver que con su gran amor, allí en la cruz del Calvario, dio su vida por mí, ¿sí? Ese es Jesús. Asimismo, yo tengo que, con esa paciencia, con ese amor, dar la vida a mi hogar, dar la vida a mis hijas, dar la vida a aquellos que están allí bajo mi techo. Tener la paciencia de que si ellas me fallan,
de que si ellas están allí en el momento más crítico, yo tengo que ayudarles. Así Jesús me enseñó, Jesús me permitió y decirle, no te preocupes, aquí estoy contigo, aquí te doy la mano, yo te perdono, yo estoy contigo. Y es la paciencia que tiene Jesús conmigo y contigo que me estás escuchando. Y es allí donde queremos hacer una oración para que cada uno de ustedes allí en sus hogares, en sus casas, permitas evaluar qué es lo que está pasando en tu hogar, qué te está robando esa paciencia. Si Jesús está viviendo en tu hogar, en tu casa, Jesús para mí vive en mi corazón, en mi hogar, en mi casa. Vive con mi esposa, vive con mis hijas porque se las encomiendo y se les digo a Dios, les doy el control a ellas. Entonces es allí donde Dios obra en mi hogar, en mis paredes, desde mi entrada hasta lo más íntimo de mi hogar. Y es allí donde te invito, mi hermano, que estemos allí en oración, que inclines tu rostro. Si no conoces a Dios, si no conoces a Jesús en tu hogar, yo te invito para que le abras su corazón, hagas esta pequeña oración. Amado Padre, yo te invito que entres a mi vida y a mi corazón. Reconozco que en mi hogar faltas tú, faltas para que des ese valor a mi vida, a mi hogar. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Vamos a hacer una oración para terminar y allí es donde te invito para que coloque su hogar en las manos de Dios, que el Espíritu Santo sea el que guíe su hogar. Amado Dios, te damos gracias por permitirnos en esta cápsula, Señor de fe. Yo sé, Padre Celestial, que muchos de los hogares que están escuchando esta palabra van a ser tocados por tu presencia. Yo te pido, Padre Celestial, que ahora el enemigo, así como vio a Job, ese hogar que tenía, Señor Jesús, yo te pido, Padre Celestial, que salgan victoriosos, que estén nuevamente muchos hogares aquí como estamos en este lugar, en estas sillas, predicando que tú eres el que haces milagros, tú eres quien haces prodigios, tú eres el que renuevas, tú eres el que reformas, tú eres el que das forma a lo que está dañado, a lo que de pronto el enemigo dice que está destruido. Tú eres el que das esa solución. Dios, te pido en el nombre de Jesús que tú guíes, Señor Jesús, nuestras vidas y nuestros corazones. Nos vemos la próxima semana en nuestra cápsula de parejas Viviendo como Reyes.